Bueno, gente, como ustedes saben, Alexander Volkanovski en esta semana se va a estar enfrentando a Yair Rodríguez. O sea, el fin de semana, el próximo evento de UFC que vamos a estar teniendo va a ser precisamente ellos como evento estelar. Se van a estar enfrentando por una unificación del cinturón de las 145 libras. Una pelea bastante interesante que viene con muchísimo hype, ¿ok? Pero me gustaría estar hablando en este video sobre las declaraciones que él tuvo recientemente después de que Ilia Topuria lograra obtener una victoria frente al top 5 de la división, precisamente las 145 libras, que era George M, ¿ok? Después de esa victoria, una victoria bastante buena, una victoria espectacular, donde mostró un dominio absoluto sobre George M, me refiero a Ilia Topuria, mostró un striking sumamente fino, que se mostró muy bien en esa pelea. Después de eso, ha estado hablando Ilia Topuria en múltiples ocasiones, en diferentes declaraciones que ha hecho, sobre que él quiere pelear por el cinturón de esa división. Ha llamado en muchísimas ocasiones a Alexander Volkanovski, y no solamente después de esa pelea, ¿no? Sino que muchísimo tiempo atrás, él ha estado hablando sobre esto, sobre las probabilidades que él tiene, sobre la capacidad que él tiene, que él siente, ¿ok? Que él le puede ganar al campeón de esta división, que actualmente, o sea que todavía es Alexander Volkanovski. No sabemos qué va a pasar todavía, ¿ok? Hay que ver qué sucede en esa pelea contra Yair Rodríguez, pero actualmente él es el campeón indiscutido. Y precisamente Topuria ha estado diciendo de que él es el tipo que lo puede destronar y que él quiere pelear contra Alexander Volkanovski. Él no quiere pelear contra Yair Rodríguez porque, según su punto de vista, según sus palabras, según las declaraciones que él ha dicho, Yair Rodríguez ha perdido en diferentes ocasiones contra otros top de la división. Por ejemplo, el mismísimo Max Holloway, que fue una verdadera guerra esa pelea. Sin embargo, hay opiniones divididas de quién ganó esa pelea. Desde mi punto de vista la ganó bien Max Holloway, pero hay mucha gente que creyó en su momento de que Yair Rodríguez fue el que salió verdaderamente victorioso de esa contienda. Sin embargo, al final, en las tarjetas de los jueces, Max Holloway fue el que salió con la victoria. Por lo tanto, desde el punto de vista de Ilia Topuria, dice que no tiene tanto caché, o sea que no le da tanto caché ganarle a un tipo que ya ha sido vencido por Max Holloway, ¿ok? Sino que más bien sería mucho más oportuno para él, mucho mejor para él, para su carrera, para lo que es su, digamos que todo su averaje, ¿no? Aumentar aún más su averaje, su vitrina de trofeos, ganarle precisamente a Alexander Volkanovski, porque Volkanovski no ha sido derrotado en esa división, no ha sido derrotado por nadie y él ya le ha ganado en 3 ocasiones a Max Holloway. Por lo tanto, hay mucho más mérito ganándole al campeón indiscutido de la división que sea Alexander Volkanovski y que no sea Yair Rodríguez, porque, como él mismo le está diciendo, es un tipo que ha sido derrotado por peleadores que quizás él considera que él les puede ganar, ¿ok? Ahora bien, Alexander Volkanovski, después de que escuchó todas estas declaraciones, o de que ha escuchado todas las declaraciones, pero específicamente después que vio el desempeño que tuvo, el gran desempeño que tuvo Ilia Topuria en ese evento contra George M, estuvo saliendo y diciendo, o sea, ya después que le preguntaron directamente a Volkanovski que qué él creía sobre esto, etc. Entonces Volkanovski dijo que estaría muy interesante una pelea contra Ilia Topuria porque es sangre nueva, ¿no? Ya sabemos que Alexander Volkanovski prácticamente ha barrido con la división, le faltan 1 o 2 nombres, por ejemplo Yair Rodríguez, uno de los peleadores a los cuales él todavía no se había enfrentado. Sin embargo, ahora ya va a tener la oportunidad de hacerlo y hay que ver qué pasa en esa pelea, ¿ok? Pero él considera de que él puede ganarle a Yair Rodríguez y que después de esto él quisiera que le diera la oportunidad directamente a Ilia Topuria. Él cree que Ilia Topuria está haciendo méritos suficientes para que le den la oportunidad directamente a pelear por ese cinturón de las 145 libras. Me parece que es, digamos que en la zona mediática, en lo que es la oportunidad mediática, ¿no? En crear cierta, no digamos que polémica, sino ventas, ¿okay? De generar ventas en pay-per-view. Creo que es inteligente el movimiento que está haciendo Alexander Volkanovski, desde mi punto de vista. No es porque yo tenga cierta afinidad por Ilia Topuria, que también, ¿okay? Me parece que Ilia Topuria es un peleador sumamente bueno, ¿okay? Me agrada también su forma de pensar, la forma en que él se proyecta, etc. Como él, o sea, las bases que él está mostrando. Eso es muy importante, ¿ok? Es un peleador que se ha convertido prácticamente en una superestrella dentro de la compañía y me parece que su background, o sea, lo que él proyecta como persona, a mí me parece que es lo correcto,
creo que es bueno que una superestrella como él proyecte este tipo de valores que él tiene, que la familia es lo más importante, que el entrenamiento es importante, que ser constante con lo que uno quiere es importante. Este tipo de valores es lo que realmente me gustaría que se proyectara en superestrellas. Por lo tanto, yo creo que Alexander Volkanovski también está viendo todo esto, ¿no? Y que también Ilia Topuria está convirtiéndose, como les digo, en un tipo bastante mainstream. ¿Okay? Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está siguiendo, todo el mundo conoce actualmente el nombre de Ilia Topuria. Es un tipo que ha salido a la luz con bastante fuerza después de todas las actuaciones que ha tenido dentro de la UFC. Todos los caos que ha tenido, directamente todas las actuaciones, todos los desempeños tan espectaculares que ha tenido. Ilia Topuria, desde que empezó en la UFC, se ha llevado prácticamente todos los desempeños de la noche en cada una de las peleas que ha tenido. Por lo tanto, es un tipo que está subiendo bastante fuerte. Y Alexander Volkanovski está viendo no solamente la oportunidad, de generar pay-per-view, porque es algo que también se puede hacer, sino que él quizás está viendo que Ilia Topuria es un peleador que trae algo diferente, que trae un choque diferente de estilos, que trae un reto diferente para Alexander Volkanovski. Y esto es algo importante para él, según las declaraciones de Volkanovski, porque él necesita, ¿no?, este tipo de revulsivo, este tipo de, digamos que, fuerza, que alguien le haga algún tipo de fuerza para que él sienta la necesidad de seguir mejorando, como lo fue, por ejemplo, cuando tuvo la pelea contra Islam Makhachev, que él se preparó de una manera sobrehumana para tener esa contienda. Sin embargo, la perdió, pero él se preparó, evolucionó en su estilo de juego, evolucionó en cuanto a su defensa contra derribo, a cómo dominar o cómo, digamos que salir de ciertas situaciones de desventaja en el suelo, porque como todos sabemos, Islam Makhachev iba a hacer en todo el tiempo intentos de derribo. Y Volkanovski pues como que cambió un poco su estilo de juego y lo preparó directamente para él. Por lo tanto, él considera de que Ilia Topuria haría exactamente lo mismo que hizo Islam Makhachev. Y no me refiero al estilo de pelea, ni me refiero tampoco al modo de juego, sino que lo que haría es que le daría ese revulsivo precisamente a Volkanovski, el revulsivo que él necesita para evolucionar, para seguir mejorando. Ahora bien, yo considero de que sería una pelea interesante porque yo creo sinceramente de que Ilia Topuria, con un entrenamiento suficiente, en un campamento bueno de pelea, con personas, digamos que adecuadas alrededor de él puede hacer una estrategia de pelea bastante buena y competir contra Alexander Volkanovski. Yo creo que tiene probabilidades de ganar, Desde mi punto de vista, no es 50-50, Yo creo que en una pelea hipotética entre ellos dos, creo que Alexander Volkanovski tiene un poco más de probabilidades. Yo le daría que un 55-45 desde mi punto de vista, Pero veo probabilidades de que Ilia Topuria gane esa pelea. Yo le veo ciertas probabilidades, digamos que en la pelea de suelo es bastante bueno, tiene bastante fuerza y muchas personas han hecho esta comparativa de que si Islam Makhachev no logró dominar a Alexander Volkanovski, pues que Ilia Topuria tampoco lo va a hacer. Y yo aquí discrepo un poco con la mayoría de las personas porque entra en juego un poco también la anatomía de ambos peleadores. Por un lado, si ustedes recuerdan, cuando Islam Makhachev derribaba a Alexander Volkanovski, no lograba nunca hacerle el candado que le hacen los pies. Como ustedes saben, estos peleadores de Daguestán, toda esta unión de peleadores, ya sea los Khabib, ya sea los Islam, todos estos tipos de peleadores, que tienen esta combinación de sambo con jiu-jitsu y grappling, wrestling, todo este tipo de combinación que ellos hacen, pues como que el estilo que tienen es hacerte un candado a los pies, intentar cansarte, hacerte ground and pound, amarrarte una mano de algún tipo, o directamente ganarte la espalda y tumbarte a ground and pound, aplastarte directamente, hacerte un ground and pound sumamente potente. Y él no logró hacerlo con Alexander Volkanovski porque simplemente Alexander Volkanovski tenía los pies o tiene los pies cortos, Y este tipo de anatomía específicamente del cuerpo de Alexander hizo que Islam Makhachev no lograra aguantarlo, no lograra someterlo en el suelo, lograr dejarlo todo el tiempo en el suelo. Precisamente esto fue lo que evitó en todo momento que Islam lo dominara, Ahora bien, contra Ilia Topuria yo creo que es algo diferente porque no es el mismo estilo de pelea, no es el mismo estilo de lucha y también la anatomía es un poco similar a la que tiene Volkanovski precisamente. Yo creo que Volkanovski tiene un poco más de alcance, porque es un tipo que tiene las extremidades superiores, me refiero a los brazos, bastante largos, Sin embargo, las extremidades inferiores las tiene bastante cortas, los pies me refiero. Y por otro lado, Topuria es un tipo que es un poco, digamos que más compacto, me refiero, no tiene las extremidades tan largas, un poco más
completo, digamos, más compacto. No es que tenga las extremidades muy largas ni muy cortas. Es una anatomía bastante normal, sin embargo es bajito, ¿ok? Tanto como Alexander Volkanovski, yo creo que un poco más alto, pero más o menos tiene esta complexura física bajita. Y yo creo que precisamente esto es lo que puede hacer que él logre agarrar a Volkanovski y mantenerlo en el suelo. Ahora bien, Alexander no es ni mucho menos un manco en lo que es la lucha, que es un tipo que tiene buena defensa contra derribo, es un tipo que sabemos que ha salido de ciertas ocasiones que le han llegado al borde de la sumisión, como por ejemplo cuando peleó contra Brian Ortega, que estuvo a punto de someterlo en 2 ocasiones con aquella guillotina sumamente profunda, ¿ok? Que él logró salir de eso impresionantemente. Y bueno, es un tipo que ha demostrado que puede salir de la adversidad, pero quizás Ilia Topuria represente una fuerza un poco superior, quizás, a la que representó Brian Ortega en su momento. Desde mi punto de vista, Ilia Topuria tiene una lucha que hay que tener cuidado, ¿ok? Si vimos lo que le hizo a Bryce Mitchell, fue impresionante. Por supuesto, Bryce Mitchell no es un top 5 de la división, ¿ok? Pero ahora mismo contra Josh Emmett hizo exactamente lo mismo, lo dominó en el suelo. No lo finalizó, pero lo dominó, lo tiraba cuando quería. O sea, sobre todo en ese quinto asalto se mostró que cuando él quiso tirar la pelea en el suelo, la tiró y de ahí no se le levantó. Lo poco que más o menos se le pudo levantar un poco, lo llevaba al suelo otra vez, ¿ok? Hizo esos rotaciones que hacen y de todas formas lo mantuvo ahí. Hizo también las rotaciones, hizo los cambios de posiciones, hizo lo que tenía que hacer y lo mantuvo ahí. Desde mi punto de vista, yo creo que Ilia Topuria tiene cierta probabilidad si la pelea se va al suelo. Ahora bien, en el striking ya no sabría qué decirte. Creo que Alexander Volkanovski es muy bueno en el striking, es muy rápido, tiene esas low key que te cocinan, te tira unas low key bastante rápidas y bastante constantes, ¿ok? Te va a cocinar los pies, te cocina de abajo hacia arriba. Alexander Volkanovski tiene esta capacidad. No tiene esa gran pegada, ¿ok? También es golpeable, por supuesto. Vimos que Islam lo tocó. Islam es otro tipo que tiene mucha fuerza de pegada y no logró noquearlo, ¿ok? Y sí lo conectó fuerte. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que Alexander Volkanovski tiene buena asimilación de daño. Ilia Topuria tiene muy buena fuerza de pegada, pero hay que ver cuánta asimilación puede tener Volkanovski y cuánta pegada puede llegar a ser Topuria. Y a ver cuál de las dos cosas puede soportar, no puede vencer, ¿no? Y como ya les digo, en el striking es bastante largo, es bastante complicado. Entra y sale muy rápido Alexander Volkanovski. Yo creo que Ilia Topuria tiene un buen striking, tiene un buen boxeo, pero tiene que cuidarse mucho lo que es los pies. Tiene que mejorar un poco en lo que es hacer los checks. Porque también contra precisamente Josh Emmett se comió varias low kick que fueron bastante potentes. Contra Alexander Volkanovski, estas low key le pueden pasar más factura de la que le pasó contra Josh Emmett, porque simplemente no pasó a grandes cosas lo que pasó con Josh Emmett, ¿no? No logró hacerle un daño excesivo en los pies, ni mucho menos, salió prácticamente ileso Topuria, pero sí recibió 2 o 3 golpes a los pies, que muy probablemente contra Alexander Volkanovski yo creo que sacaría mucho más provecho. Me parece que Volkanovski saca mucho más provecho de ese tipo de instancias en la pelea. ¿Okay? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.